tienes que poco de práctica. Toñi, 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 Toñi. Venga, tú. Mándame todo de un viaje y así ya me duermo, ¿no? O sea que vaya por eso, ¿no? Primero una cosa, después otra, después otra. Ahora ya me levanto, ya que estoy ya... Pues yo sé dónde lo he aparcado. Voy a pasar y veo a la Isa vestida de también. Aquí también el sitio. No, si da igual, Pablo. O sea, nadie ve. No, pero porque lo blanco Venga, nos vamos. Cariño, ¿cómo vas? ¿Eh? Ahí que hemos pedido un café para desayunar. Que le he dicho, dile que me traiga un cigarro.
presión? No lo sé, mira, fíjate. Mira para allá, digo yo. Venga, sí, bueno. Y ahí ves, ¿no? Ahí ves cómo se graba, ¿no? Venga, llego. Por ahí para dar menos vuelta. Yo digo, esto Esto es el tío.
la entrada de Jesús en Jerusalén. Dios Padre ha cumplido en Jesucristo las promesas de salvación hechas a la humanidad, y esto nos llena de alegría. Los ramos expresan este gozo y además anticipan y hablan del triunfo de la vida sobre la muerte. El relato del Evangelio de la Pasión nos recuerda que la muerte de Jesús, el Mesías prometido y esperado, es el camino hacia la luz en su entrada en Jerusalén. Que estos ritos sean expresivos de nuestra fe, de la certeza de que Cristo vive y actúa en medio de nosotros. Llevan el paso.
quieres más arroz? Pues bebés, échate. ¿Queréis más? Que están allí. No tengas tanta vergüenza, ¿Tú quieres coño. más, nena? ¿Por qué no me lo dices? Sí. ¿Esa? ¿Eh? ¿Deja de la normal, quieres? No, no. Mira, la de la cerveza. ¿Lo tenéis por ahí? Con el Víctor.